de László Krasznahorkai, El último lobo. La traducción es de Adam Kovačić. Se reía, pero no era una risa distendida, ya que estaba demasiado ocupado tratando de averiguar si existía una diferencia entre el peso de la futilidad y el desprecio, y preguntándose a qué se refería todo, pues consideraba que cuanto venía irradiado por todo y de todas partes se refería de manera inalterable también a todo. Y si algo se proyectaba sobre todo y desde todas partes, difícilmente podía precisarse sobre qué y desde dónde. Sea como fuere, no era esa una risa surgida del corazón, puesto que la futilidad y el desprecio le oprimían los días. No hacía nada, nada en absoluto, iba y venía. Permanecía días enteros sentado en el Sparschwein ante la primera botella de Sternberg y todo a su alrededor estaba lleno de futilidad y para colmo de desprecio. A veces se calmaba, a veces se olvidaba y se quedaba mirando, completamente apagado al vacío, contemplando largo rato una grieta o una mancha en el suelo de madera del bar. Pues era lo más sencillo, bajar al bar de la esquina tan pronto como se despertaba y empezar allí, y acabar también allí. No es que se pusiera borracho perdido, para eso ni siquiera le alcanzaba el dinero, lo hacía más bien por costumbre, y ya que una vez eligió lo más barato y dijo una Sternberg Bite, desde entonces se la servían siempre. Se la traían tan pronto como lo veían, él ni siquiera tenía que abrir la boca. Entraba en el Sparschwein y ya estaba la Sternberg allí en la mesa. Claro que no bebía de verdad, de hecho se limitaba a sorber un poquito de cuando en cuando para poder quedarse. Y así permanecía 2 o 3 horas más o menos. Y entonces se levantaba de la mesa solo para salir a dar una vuelta afuera, por las mugrientas aceras de la Hauptstrasse. Primero en dirección a la Goemstrasse, luego pasando por delante del Kleebspark hasta llegar a Kaiser Wilhelm Platz, donde cruzaba a la otra acera delante de la pescadería y de la tienda de ropa de segunda mano Humana, para emprender el camino de regreso. Y la acera estaba terriblemente sucia, no paraban de escupir, fueran jóvenes, fueran ancianos, escupían todos sin cesar mientras iban o estaban parados, mirando, por ejemplo, los escaparates o esperando al autobús, y quizás por eso parecía el suelo tan viscoso. Allí no se podía pasear, porque uno enseguida tenía la sensación de quedarse pegado. Se necesitaba cierta velocidad, marcha, como lo llamaba, para no sentir nada, y para colmo, en los portales a menudo centelleaban todavía los vómitos de la noche. Y también los muros estaban mugrientos. El tiempo había difuminado incluso los grafitis kurdos, o sea que Hauptstrasse era el comienzo y era también el fin. Se estaba, pues, riendo precisamente, pero no leyó la carta por segunda vez. Durante un rato ni siquiera tocó aquella misiva. «Vaya chorrada», dijo al camarero húngaro, que se lo quedó mirando. Arqueó las cejas a modo de interrogación. No entendía lo que le decía, pues hacía sonar la música a más no poder. Sonaba, como siempre, en el Sparschwein la música pop turca más sentimental. O Mustafa Sandal, o Tarkan o Mustafa Sandal, lo cual resultaba bastante inexplicable, puesto que en vano trataba el propietario de atraer así a los turcos, de tentarlos a entrar en un bar donde se servía alcohol. Los turcos que venían lo hacían cada vez más por error. Nada, le dijo y miró por la ventana. Pero no había nada que mirar allá afuera. Camellos que esperaban quién sabe qué apoyados en la pared junto al Sparschwein. Un cielo color de latón. No había nada que mirar. Futilidad y desprecio. Y apartó entonces la carta. Ni siquiera tenía ganas de arrugarla y de apuntar con ella a la papelera más cercana. Una quimera, dijo al camarero y soltó una carcajada. Pero el hombre no reaccionó en absoluto. Además, habría sido inútil explicarle que se trataba, sin duda, de alguna estúpida publicidad o que lo estaban confundiendo con otro, porque desde luego no podía tratarse de nada serio, aunque en efecto era algo serio, muy serio, como pudo comprobarse más tarde. Aunque parecía todo muy poco serio, pues si bien la carta estaba dirigida a él y venía en efecto de Madrid, no podía ser él el destinatario.
No podía ser él a quien invitaban a Extremadura. Una fundación desconocida, unos nombres desconocidos le preguntaban si deseaba pasar 1 o 2 semanas con ellos y escribir algo sobre la región. Si lo deseaba, él, que llevaba años viviendo en el desierto, y la derrota de los Hauptstrauß, que si conseguía ganar unos 300 euros por 1 o 2 informes de lectura, lograba sobrevivir durante un tiempo. Se trataba, pues, evidentemente de un error, lo cual solamente podía explicarse por el hecho de que la carta había sido expedida hacía años. El correo local era muy capaz de entregarla solo ahora. O de que no sabían que la persona a la que invitaban había dejado de existir. El nombre era correcto, sí, pensó mientras contemplaba la cara y el dorso de la carta, porque no la había tirado. Pero detrás de aquel nombre ya no había nadie, no había allí ningún profesor. Podía ser que un título de este tipo precediera alguna vez al nombre. Pero ese uso había perdido la razón de ser hacía años, hacía mucho tiempo, antaño, cuando no sabía aún que el pensamiento no tenía continuidad y cuando escribió unos cuantos libros ilegibles, páginas y páginas con acumulación de frases empachosas, una lógica aplastante, una terminología asfixiante. Se descubrió muy pronto que, por supuesto, nadie los necesitaba, de modo que como filósofo no llegó a ser conocido, no se sabía a qué se referían esas frases, esa lógica y esa terminología. Pero, por otra parte, como no tenía dinero, tampoco era capaz de tirar la carta. Le pagaban todo, escribían el billete de avión, los gastos de hotel, un coche y un intérprete y lo esperaban a usted en Madrid y lo acompañarán a Cáceres o a Badajoz. Y le pagaremos tantos y tantos euros por un escrito. Vamos, no podía quitárselo de la cabeza. Sentado en la cama, con la carta en el regazo, se preguntaba qué haría con esa cantidad de euros. Todo transcurría exactamente como cuando uno aparece con nombre y apellido en una publicidad. Tú, precisamente tú. No puedes renunciar a esa cantidad de dinero, para lo cual solo has de hacer esto y aquello, una quimera, dijo para sus adentros al tiempo que miraba por la ventana. Pero solo se veía a sí mismo, una enorme cabeza calva, y la mañana siguiente empezó igual que la anterior. Le costó despertarse. Bajó al Sparschwein, sintió el sabor de la fría Sterbark. Como siempre, el húngaro, la persona con la que más vinculado estaba, por alguna razón, no era capaz de poner la botella con suavidad sobre la mesa, lo cual lo irritaba sobremanera. Resultaba difícil de explicar, pero de lo que más ganas tenía era de clavarle una al cabrón, como que no era capaz de poner la botella con suavidad sobre la mesa. ¿Por qué la plantaba allí siempre con fuerza, mientras en el exterior seguía el cielo color gris latón, sin luz ni nada? Los camellos seguían apoyados en la pared, la acera seguía pegajosa. Él notaba un sabor amargo en la boca, futilidad y desprecio. Se dirigió hasta la Gouvernstrasse. Luego, después de pasar por el Kleidspark, cruzó al otro lado. Al llegar a la Kaiser Wilhelmstrasse y desde allí volvió por delante de la pescadería y de la tienda de ropa de segunda mano humana, al Sparschwein. Pero no tiró la carta, no, continuaba en el bolsillo, y en el Sparschwein volvió a sacarla y la leyó. Pues sí, en efecto, estaba dirigida a él. Era él, comprobó, y en contraposición a su postura del día anterior, empezó a creer hasta cierto punto que no se trataba de un error, y de hecho no había error alguno, pues muy pronto llegó a su respuesta, enviada por correo electrónico desde una de las mesas del vecino cibercafé. La confirmación de que lo esperaban, que fijara él la fecha de llegada, podía quedarse hasta cuando quisiera. Sigo sin creérmelo, dijo al húngaro en el Sparschwein. Caminaba por las aceras pegajosas de la Hauptstrasse y procuraba hacerse a la idea de que en cualquier momento podía salir en avión de allí. Viajar a Extremadura. Ni siquiera sabía qué era Extremadura. Tenía a 2 conocidos en España, su antiguo y altruista traductor y su antiguo y altruista editor. Pero desde que empezaron a retirar y a convertir en pasta de papel sus libros traducidos porque no se vendían, se rompió todo el contacto con ellos. Ocurrió, por cierto, en la época en que el contacto se rompió con todo el mundo. Pues sí, era la única posibilidad escribirles y preguntarles qué era todo eso, si había de creérselo o no, y, en el caso de que fuese cierto,
preguntarles también si esa Extremadura era idéntica a la Lusitania romana, y escribió y volvió luego al cibercafé, y allí estaba la contestación, que no, que Extremadura era la parte de la antigua Lusitania que ahora pertenecía a España, es decir, que era una región pegada a Portugal, y abajo estaba Andalucía y arriba Castilla y León, que de allí procedían los conquistadores, pero, inquirían en su respuesta el antiguo traductor y el antiguo editor, y a ambos se les notaba el asombro, cómo era posible que precisamente él, célebre en su día por el hecho de andar por el mundo con un cúmulo extraordinario de datos en la cabeza, cómo era posible que ignorara ahora algo tan elemental. Cómo se había hundido el hombre. Era evidente que quienes contestaban a su solicitud de información se preguntaban esto, pero inquirían, utilizando en este punto grandes mayúsculas en los emails, ¿qué se te ha perdido a ti en Extremadura? Allí no hay nada. Es un territorio enorme, despiadado, desierto, llano, con algunas pequeñas regiones montañosas aquí y allá, sobre todo en las proximidades de la frontera. Una aridez tremenda, montañas peladas, tierras resquebrajadas, sin apenas gente, porque la vida allí es durísima, profunda miseria y árido vacío. ¿Para qué vas a Extremadura? Mejor ven aquí, le recomendaron los dos generosos amigos de la filosofía. Ven a Barcelona con nosotros, aquí se está bien, pero no, dijo él al camarero, que lo miró un tanto enfadado porque, a pesar de haber bajado un poco el volumen de la música, seguía sin entender lo que quería el otro. No, él iría a Extremadura. Si realmente no había allí nada, él tampoco llamaría la atención de nadie. Eso sí, siempre y cuando la invitación fuese cierta, porque él se mantenía incrédulo, en la misma medida en que el asunto empezaba ya a inquietarlo un poco. Miraba a los camellos apoyados en el muro allá afuera, miraba la mesa, el suelo, los costados de la barra y se decía, Extremadura. Y mandó entonces otro email, y la respuesta fue más inequívoca que nunca, o sea que todo era verdad, dijo al húngaro. ¿Qué? Preguntó este. Da igual, respondía él con un gesto de desdén, y luego le pidió otra botella. Tantos y tantos euros. Sonaba tan triste esa cantidad exacta de euros. Se quedó mirando a los transeúntes. Los veía escupir. Una fortuna, dijo entonces para sus adentros ante el escaparate de una gran tienda de reparación de bicicletas y escribió luego un correo electrónico desde el ordenador número 2 del vecino cibercafé a la central con sede en Badajoz, comunicando que viajaría el 21 de febrero. Le escribió sin darle más vueltas. Podría haber escrito el 22 o el 24. Podría haber escrito marzo o abril. Pulsó Enter en el sucio teclado y allí se decidió, el 21 de febrero. Iría a pasar una semana, escribió con cautela. Magnífico, le respondieron desde Extremadura. Ahora mismo le enviamos el billete, y llegó el billete. Lo esperamos, decían, y a partir del aeropuerto tendrá usted un intérprete y un coche con chofer a su entera disposición. Y ya estaba él en el avión cuando una fuerza empezó a desgarrarle el cerebro, porque resultaba evidente que había cometido un error, pues o bien lo estaban confundiendo con otro, o bien lo confundían con él mismo. Pero él había dejado de existir. Miraba, explicó el húngaro después de su regreso a Berlín, miraba cómo se cernía el avión sobre Madrid. Enseguida lo reconocieron sobre la base de la descripción que él mismo había dado. No resultaba difícil, desde luego, 120 kilos y esa cabeza y ese abrigo de piloto de aviación, dijo señalándose a sí mismo. Así como él también reconoció en el acto a la intérprete de mediana edad que con una amplia sonrisa alzaba un letrero en el vestíbulo del aeropuerto. Y en el letrero figuraba su nombre. El suyo, sí. Pero después en el coche no paraba de pensar que, si bien efectivamente lo habían elegido a él, la invitación no iba dirigida a él. Dejaban atrás las casas de Madrid. Él asentía de vez en cuando a las palabras de la intérprete, la cual, como si quisiera acallar sus reticencias internas, le explicaba algo a voz en grito en inglés, algo cuya esencia se fue filtrando poco a poco en su mente durante el largo camino hasta Cáceres. Concretamente que ella, la intérprete, solo esperaba a que el señor profesor le dijera qué quería ver, sobre qué quería escribir, porque al día siguiente ya podía ponerse manos a la obra. Vaya, el señor profesor, farfulló el húngaro, solo la esencia, continuó él, porque no aguantaba esa voz tan alta pegada a su oído
y desconectó por tanto el cerebro y, por otra parte, no sabía cómo confesar que él, lógicamente, no escribiría nada, nada de nada. Pues, ¿qué podía escribir él? El desdichado de las frases complicadas y los pensamientos laberínticos. Pero daba igual, pensó, y se quedó contemplando a través de la ventanilla los campos que iban dejando atrás. A decir verdad, el asunto carecía de todo interés, pues enseguida se descubriría que él se encontraba allí por error. Y se pasó los primeros días esperando a que alguien se le acercara para decirle en voz baja que, en efecto, se habían equivocado. Ahora mismo lo acompañarían al aeropuerto y le pedían que la próxima vez no les tomara el pelo. Pero no se le acercó nadie, ni en los primeros días ni en los últimos. Es más, lo trataban como si fuese una estrella de cine. Desde luego asintió el camarero y empezó, irritado, a ordenar las copas. Realmente, como una auténtica estrella, insistió él. El mejor hotel, magníficas cenas y almuerzos, y una y otra vez la misma frase. La frase de que era libre. Haga usted lo que quiera. Puede usted viajar al sur, viajar al norte, al este o al oeste. El coche con el chofer está a su disposición. La intérprete está a su disposición. Lo único que le pedimos es que lo inmortalice, eso sí, con total y absoluta libertad, como a usted le parezca. Es decir, describa usted qué ideas le sugiere Extremadura. Nuestra intención es clara, le aseguraron. Solo queremos que una personalidad reconocida, ¿yo?, preguntó él, señalándose a sí mismo y ruborizándose. Sí, usted, repitieron con una sonrisa, es decir, el hecho en sí de que escriba usted sus pensamientos surgidos en Extremadura significará al mismo tiempo que Extremadura florece, pues lo cierto es que esta tierra de nadie, históricamente, este nido secular de la miseria humana, ha iniciado el camino hacia una nueva historia. Es lo único que queremos, añadieron sonriendo y mirándole a los ojos con franqueza. Para eso trabajamos, dijeron las personas de la fundación, todas sumamente amables y serviciales. Solo aguardaban a que él, su huésped, dijera algo, pidiera algo, porque querían ayudar. Pero claro, no había en qué, pues tan pronto como tomaba conciencia de que se esperaba de él que reflexionara y les echara una mano en la gran causa, la Extremadura renovada, se paralizaba por completo, su cerebro dejaba de funcionar, suponiendo siempre que hubiera funcionado alguna vez. Sí, pensar en algo, ¿pero en qué? Estaba sentado en la butaca de su habitación en aquel elegante hotel, explicó al húngaro. Contemplaba el sugestivo universo cacereño allá afuera y acto seguido se posaba sobre él el peso horrible de la impotencia. No había sobre qué pensar, el pensamiento se había agotado, pues o bien se remontaba a contenidos previos al pensamiento, de modo que resultaba inexpresable, o bien apuntaba a contenidos posteriores al pensamiento, lo cual también lo obligaba al silencio necesariamente.